Arce Contigo presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. En esta ocasión, pues bueno, estrenando formato, estrenando esta nueva versión de las sesiones Arce Contigo. Espero que les guste, espero que sea de su agrado y que pues bueno, nos ayuden compartiendo esta información de gran valor que vamos a platicar el día de hoy. La sesión del día de hoy es por demás importante, creo que es un tema que bueno, el día de hoy está en boca de todos, estamos en el mes de mayo y obviamente las obligaciones en materia fiscal, laboral, etcétera, pues no paran al final de cuentas y seguimos en este remolino de información que se está viniendo a través de los días y a través de las publicaciones que la propia autoridad ha estado emitiendo. Muchas veces algunas publicaciones muy acertadas y otras la verdad es que no tanto, pero bueno, la verdad es que lo que tenemos que hacer es estar bien al pendiente de toda la información que se está dando a conocer y bueno, derivado de eso, pues hacer la correcta aplicación de nuestras obligaciones y dar cabal cumplimiento a las mismas. Para tratar el tema del día de hoy que se refiere a la materia de la participación de los trabajadores en las utilidades, pues bueno, tengo el gusto que me acompañen dos personalidades en materia de seguridad social y en materia laboral, a los cuales les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación y pues bueno, los presento para poder dar inicio a nuestro programa. En primer lugar, le agradezco muchísimo a la maestra Rosy Huepa que haya estado, Hola, que acepte tal? que estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, maestra? Muchísimas gracias, Alejandro. Es un gusto estar con ustedes y compartir ahorita aquí una charla con ustedes. Muchísimas gracias, maestra, bienvenida. De la misma forma, también ya lo conocen también de casa, el doctor Oscar Guevara, quien está con nosotros el día de hoy, regresando, haciendo un regreso triunfal a nuestras sesiones de Arce Contigo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Al contrario, mi querido Alex, muy bien, saludo a todos, muchas gracias, muy buenas tardes. Rosy, muchas gracias por compartir, darme esta oportunidad de compartir contigo. Bueno, pues sean bienvenidos, ambos sean bienvenidos también las personas que nos hacen favor de seguirnos. Y pues bueno, vamos a entrar al tema porque la verdad es que el tema da como que mucho para platicar. Desafortunadamente a lo mejor a veces el tiempo no nos da chance de platicar como todo muy a fondo, pero creo que es bien importante que podamos abordar temas muy puntuales de los cuales se están generando pues muchas dudas por muchos contribuyentes. Decía yo hace un momento, estamos en el mes de mayo, tenemos la obligación como patrones de cumplir con el reparto de las utilidades a los trabajadores. Sin embargo, hay muchas cuestiones que se deben de ir puntualizando a efectos de que podamos dar un cumplimiento correcto a nuestras obligaciones. Y más allá de aquellas publicaciones que se hacen en redes sociales, inclusive por la propia autoridad o aquellos comunicados, guías y etcétera, de manera personal, la verdad es que yo siempre digo, pues hay que apegarnos a lo que la ley nos señala y pues bueno, en ese principio de legalidad y en esa búsqueda del Estado de Derecho que queremos todos, pues bueno, tendremos que hacer caso a lo que nos están señalando y no lo que nos mande un tuitazo, ni lo que nos manden a través de un Instagram, ni nada por el estilo. ¿De un TikTok? De un TikTok, ahora que Sí, están tan de moda, ¿no? Entonces, claro. pues atendiendo a ese tema, Mesa Rosa, me gustaría que pudiéramos iniciar como dando un preámbulo, unas bases acerca de qué es la PTU y de dónde nace esta obligación para los patrones. Sí, claro que sí. Pues eso es una obligación de los patrones que nos marca perfectamente nuestra Ley Federal del Trabajo, que corresponde al 10% sobre las utilidades no contables. Es una base fiscal en donde la propia Ley de Impuesto sobre la Renta nos marca un procedimiento muy puntual y la Ley Federal del Trabajo, desde sus artículos 117 hasta el 131, y vemos el reglamento del artículo 121 y 122, nos marca todo un procedimiento para el reparto, para el cálculo, que ese cálculo sigue vigente. Eso hay que puntualizar muy bien, que repartir la primera mitad con base a los salarios y la otra con los días elaborados. Ese sigue igualito. ¿Qué pasó? Que ahorita con la reforma del año pasado, derivada de la subcontratación especializada, nos publican el 23 de abril, que entra en vigor el 24 de abril, nos marca unos topes, y lo recalco, topes, que es nos adicionan ahí una fracción en el artículo 127 que nos dice estos topes van a ser los 3 meses del salario o el promedio repartido en los 3 ejercicios anteriores, el que más beneficia al trabajador, pero son topes, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ha estado causando mucho ruido, porque bien dijiste, en redes sociales se están dando mala información, es que le deben dar 3 meses de salario. No. Si el cálculo sigue igual, de eso no, si te toca 1,000 pesos, pues son 1,000 pesos, ¿sí? Eso no hay vuelta de hoja. Pero creo que eso es lo que vamos a comentar y aquí le cedo la palabra a Oscar porque va a ser muy interesante su opinión de esto. Hombre, muchas gracias. Pues efectivamente, amigos, quiero
quiero comentarle y hacer énfasis en lo que claramente la maestra Rosy Huepa señala. Existe una confusión y bueno, pues a río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores. Hay un sector muy vulnerable que es el sector patronal por lo poco que puede tener, generar. No me refiero a las grandes empresas, no me refiero a las medianas empresas, aquellas que se dictaminan, sino me refiero a la micro y a la pequeña empresa, que pues estamos hablando que es el 98% de la planta productiva en la nación. A esos patrones es a los que me refiero, y en una endeble posición muchas de las veces de escuchar lo que se dice en estas redes sociales y de lo impreciso que pudiera generar esta vaguedad, particularmente pues de pronto también por la necesidad que tienen los trabajadores y el hecho de que lleguen a escuchar incluso por parte de la propia autoridad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la confusión que muchas de las ocasiones se generan en sus lineamientos o en sus guías, que hace un momento comentábamos, pues son simples documentos al interior de la propia Secretaría para dar cierta claridad en los procedimientos, pero tal vez obligatorio, sí desde luego, pero para los trabajadores que elaboran al interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tengan una muesca de idea de lo que se refiere a estos procedimientos. Pero efectivamente, como bien lo señala la maestra Rosy Huepa, son procedimientos que se encuentran ya tildados, se encuentran perfectamente ubicados tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el reglamento que de los artículos 121 y 122, que así se llama, de la Ley Federal del Trabajo, para poder determinar cuál es el procedimiento a seguir. Y en este sentido vale la pena referir que existe ahí un desafortunado necesidad de creer, ¿no? Y se juega sin duda pues también con el interés y con la ilusión de miles o de millones más bien de trabajadores que están pretendiendo, que ya escucharon, que ya vieron en el TikTok y vieron en las redes sociales que les corresponde 3 meses de salario. Nada más alejado que a la verdad. Y vale la pena referir que desafortunadamente existen, desafortunadamente en el tema para abonar en esta mala información. Tenemos efectivamente por parte de algunas empresas mineras particularmente que han sido, comentaba hace un momento, 7.500 millones de dólares de utilidades. Es una cifra brutal. Bueno, eso quién caramba lo gana en México, ¿no? No sé qué tanto puede hacer. Estamos hablando de prácticamente 150,000 millones de pesos. El 10% a repartir son justamente 1.500 millones de pesos entre prácticamente 2,000 trabajadores. Y por eso se dan que se repartan... De entre 600 y 800 mil iban a repartir por trabajador. Por trabajador, 600, bueno, claro, eso es muchísimo dinero. Hay topes. Esto fue lo que justamente la ley laboral refirió en esta incorporación, en esta actualización de esta última fracción del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que ya hizo alusión la maestra Rosy Huepa. Y entonces, esos topes es hasta, o 3, el promedio de 3 meses del ingreso, más bien de lo que hayas percibido, o de lo que te hubieran podido dar en los últimos 3 años. De tal manera que son esos topes. Pero esto llega a generar cierta confusión, porque no es una guía, no es un TikTok, no es una bendita red social la que determina cuánto el patrón tenga que pagar. En principio hay una comisión mixta al interior de cada una de las empresas que se debe constituir para determinar los montos a distribuir, a pagar, y atendiendo a reglas muy específicas de las que dará cuenta la maestra Rosy.
Pero ciertamente decirles a ustedes que de pronto existe una enorme confusión y se genera una ilusión, a una expectativa de derecho, que sin duda tienen derecho los trabajadores. No con esto quiero decir que no tienen derecho, claro que tienen derecho, pero es muy difícil que después de una pandemia haya venido un tema de utilidad en un año que pues de pronto se medio trabajó y de pronto ni siquiera se trabajó. Entonces, pues me parece que lo cobarde, por decirlo menos, es generarles una ilusión a los trabajadores de que van a recibir una utilidad de 3 meses de salario. Claro, es un tema que por eso decidimos iniciar la charla de hoy justamente señalando de manera categórica que es un error lo que se ha estado popularizando en redes, inclusive en medios masivos ha habido esa información. Pero bueno, una vez que también aterrizamos y que nos damos cuenta de que efectivamente no es esa la realidad, estamos hablando de topes máximos, no de topes mínimos, entonces, bueno, pues creo que podemos entrar a una normalidad de cómo se va a determinar realmente la PTU y qué es lo que podemos hacer. Sin embargo, hay una cosa que a mí me gustaría también señalar para poder sentar un poquito de base al respecto del tema, y no sé si estarán de acuerdo conmigo. Pero, por ejemplo, con la Comisión Nacional que se creó para determinar, cada año se crea para determinar qué porcentaje de utilidades va a participar y que de manera histórica se viene generando el 10% de la utilidad de la renta gravable. A mí me llama mucho la atención inclusive el decreto a través del cual se crea la comisión, que además en ese mismo se extingue y se define que sea el mismo 10%, porque literalmente señala en el propio decreto que no existen condiciones o variables económicas sociales importantes que definan el hecho de que si se tiene que subir el 10% o disminuir ese 10%. Y entonces se ciñen únicamente a decir, es el 10% y hasta ahí le paramos. No olvidemos que venimos de un tema de pandemia, donde ha habido muchas empresas que desafortunadamente han cerrado y otras tontas que han sobrevivido de manera de verdad muy complicada. Entonces, maestra, ¿qué opinión le merece al respecto de ese análisis, si es que se le puede llamar análisis, al hecho de determinar que sea solamente un 10%, o sea, que vuelvan a hacer por default el tema de un 10% y que verdaderamente no hay un análisis pormenorizado de la realidad social que se tiene, sobre todo, repito, a través de la pandemia que hemos estado atravesando? En mi opinión muy personal, yo opino que quieren dar una percepción hacia la gente, ¿sí? Que no quieren perder esa percepción. Con ciertos fines, ya cada quien sacará sus propias opiniones, pero no quieren cambiar eso. De hecho, te voy a comentar, yo como hace 2, 3 años, vi en una red social que hubo un tiempo, no sé hace cuánto, pero que el reparto fue del 8%, que ya después lo subieron al 10%. Bueno, eso fue lo que comentaban. Pues yo igual, desde que me acuerdo, desde la universidad, siempre ha sido el 10%. Y así a seguir. De hecho, se había manejado el asunto que probablemente por la cuestión de la pandemia exhortaban a la comisión de pues, que le bajara, ¿no? Claro. Nada más por este año, 2 años, no iba a ser para siempre. Pero no se hizo así, ¿sí? Porque no quieren cambiar la percepción que tiene la gente trabajadora hacia ciertos sectores, ¿sí? Claro. Entonces, eso fue lo que pasó, en mi opinión muy personal, ¿sí? Yo quiero comentar, bueno, tuve la oportunidad de que me impulsaran precisamente para formar parte de esta Comisión Nacional el año pasado. Pero el registro de los sindicatos que me estaban ahí apoyando se hizo un problema y total que ya no llegamos a presentarlos. Pero me quedé en FAUL. Y quiero solamente aclarar, han habido solamente 5 comisiones nacionales desde que se creó. No son efímeras. Estas sí son permanentes para la definición del porcentaje a repartir. Lo que es efímero son las comisiones mixtas que al interior de cada compañía se constituyen para poder determinar los montos a repartir. Esos sí son efímeros y se tienen que constituir año con año. Las comisiones nacionales mixtas son para definir el porcentaje a repartir, que en efectivamente, la 4ª y 5ª Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció que es hasta el 10%, bueno, no es hasta, es el 10% de la renta gravable obtenida de acuerdo con las reglas fiscales que se desprenden del 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De tal manera que sí vale la pena establecer que estamos hablando de 2 tipos de comisiones, ¿no? La comisión mixta que determina el monto o porcentaje a repartir y las comisiones mixtas de reparto de utilidades, que eso es una obligación que tiene cada patrón y es una obligación.
O sea, tampoco es potestativo. Es importante referir que esta obligación la tiene que asumir so pena de que se sancione con 250 UMAS por cada trabajador afectado. Luego entonces, si no se ha podido lograr constituir una comisión mixta, pues evidentemente toda la planta productiva se encuentra pues vulnerada, ¿no? Claro. Y afectada. Y por ello toda la planta productiva se incorporarán 250 UMAS, que son como 24,000 pesos, una cosa así. Por trabajador. ¿No? Por cada trabajador. Entonces, digo, ahí saquen Por sus 10 cuentas, son ¿no? 240,000, o sea, es... Sí. Y ese es un gran problema para la empresa. Ahora, ha habido empresas que han dicho simple y sencillamente, pues no nombro a mi representante para que se conforme la comisión mixta. Y es mixto porque hay una representación por parte de los trabajadores, una representación por parte de los patrones, y la conjunción de ellos es una comisión mixta. De tal manera que si hubiera ya alguna pugna entre quienes son los representantes de esta comisión mixta, hay un reglamento federal para la aplicación de sanciones en donde se establece que se nombrará a un inspector federal del trabajo para que éste pueda definir en esta situación. Obviamente, el titular, en el caso de los gobiernos de los estados, o más bien en cada uno de los estados, existe una representación federal en materia laboral de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí en Puebla, el titular de la Oficina de Representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene obviamente los mecanismos para poder nombrar al interior y designar a un inspector federal para que en el caso de que existiera ahí alguna objeción en el nombramiento de alguna persona de esta comisión mixta al interior de la compañía, sea el inspector el que tenga evidentemente que dirimir esa controversia. En el caso de que no exista incluso nombrado un representante por parte del patrón para que integre esta comisión, entonces lamentablemente se va a tener que ir a un procedimiento laboral. Ahora, con las nuevas reglas de los procesos laborales, tienen que agotar una conciliación, y si en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o en el Centro Local de Conciliación no pudieran llegarse a un arreglo, a una definición, entonces se tiene que judicializar ese requerimiento, y bueno, pues es un gran problema, sobre todo para los propios trabajadores, ¿no? Claro, la propia ley laboral contiene requisitos que se tienen que seguir, ¿no? El paso a paso de cómo yo voy a dar a conocer a mis trabajadores esa base de PTU que vamos a repartir, y de qué forma los trabajadores, en su caso de no estar de acuerdo, tener algún medio para poder establecer lo que a su derecho convenga. Porque ahí también es bien importante lo que señalaba el doctor. Hay una obligación para crear esta comisión mixta. Normalmente, digo, nosotros que hemos estado viendo empresas y que hemos estado asesorando empresas, hay muchas empresas que no lo generan, que no lo hacen, ¿no? Y que de repente se van por la libre. Muchas veces también ese tema de cubrir esas formalidades te va a permitir ahorrar, en definitiva, por cuestiones de alguna inspección por parte de trabajo, maestro. Sí, te lo voy a comentar. Y de hecho, a estas alturas ya deberíamos haber cumplido con muchas cosas. Claro. Sí, que ya estamos ya en mayo. En primera instancia, se le debe, conformar la comisión mixta, pero antes se le debe entregar copia de la declaración anual al representante de los trabajadores dentro de los 10 días hábiles siguientes a cuando se debió haber presentado la declaración anual. Se tiene que conformar la comisión mixta, ellos lo tienen que revisar, ellos más o menos ahorita tienen 60 días para objetarla o dar su fallo, pero tienen que dar una resolución por escrito. Si no mal pues salen las cuentas, han de ser 24 o 25 de mayo, a más tardar, que le va a decir al patrón, está correcto, pero también el patrón le tiene que dar un proyecto de reparto, ¿sí? Claro. Y él lo va a revisar y ya va a entregar la resolución, a favor o en contra, porque también puede irse, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, y ya se va a las instancias. Claro. Todo eso, procedimiento, que lo platicaré de manera muy rápida, pero es formal. La Ley Federal de Trabajo es muy formal, tiene que llevar documentos. Y estábamos comentando fuera del aire que el patrón solo calcula y paga, nada más. El que determina el reparto es la comisión mixta. Sí. Y el patrón se la hace, bien decías, bien fácil, yo lo hago todo. No,
Artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo, la relación laboral es un equilibrio, ¿sí? Y eso no se nos olvida. ¿Cuál es el pecado del patrón? Y lo he dicho en todos mis cursos. Tomar decisiones unilaterales, no tomar en cuenta a los trabajadores. En cualquiera, ahorita estamos hablando de PTU, pero es eso, y no se cumplen con las formalidades que deben tener. Oye, va a llegar la secretaria, te voy a multar, ¿por qué? Si pagué la PTU antes de que venciera. No te estoy multando por eso, te estoy multando por no llevar toda la formalidad, ¿sí? Y luego, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo el otro? No, yo sé que es pesado, yo soy contador, y obviamente, pues los contadores no tenemos vacaciones. No, que abril, marzo, declaraciones de morales, en abril de física, los patrones están. Pues, seguimos Mayo. ahorita en mayo, y así no la seguimos. Y tenemos mucho trabajo, pero no hay que descuidar la formalidad, Claro. ¿sí? Que eso es muy importante y muchísimas cosas que están. Hay una frase que yo ocupo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero cuántas cosas viejas hay que no conocemos, de Ambrose, se me fue ese apellido, no es mía, ¿eh? Ahí están las disposiciones que ahí tienen que están todos los años ahí, ¿sí? Y no lo cumplimos. Sí. Y eso nos afecta muchísimo. Ahorita que hablamos de la materialidad, que razón de negocios, bla, bla, bla. Pero pues ahí está, ahí la tenemos. Alguien diría, ¿por qué la ley de trabajo no nos dice qué debemos tener fácil? Es una ley, no un manual. ¿Sí? Entonces tenemos que irla, así que desentrañando. Y es padre, es bonito. Sí, claro. Bueno, también un error que se comete de manera muy común en las empresas es que de repente el contador hace de todo. O sea, estamos hablando de que no Bueno, es... mi Alex, es que es control interno y los responsables de toda esta documentación. Que en realidad, doctor, ahí sí, por ejemplo, el tema del control interno va mucho más allá de un proceso que un contador puede revisar. Porque pues, si hablamos de el famoso compliance integral de una empresa, yo soy enemigo de que el contador sea el responsable o el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento exactamente en esos temas. Porque es tanta la información que nosotros tenemos que manejar y las responsabilidades, digo, en muchas áreas también lo es, pero hablando específicamente del contador, que de repente también se ha vuelto de manera tradicional, pues el cálculo de PTU, pues que lo haga el contador. Pues es que Una multa, la expediente, atención hasta un juicio, ¿no? contador, Sí, exactamente, claro. y para todo el contador, ¿no? Eso pasa mucho en las micros y en las pymes, pero porque no tienen como para solventar un claro. recurso. Pero nosotros también como contadores de repente como que sí hay que poner una línea, ¿no? Porque por ejemplo, yo he visto contadores, digo, que nos ponemos a hacer contratos laborales y nos ponemos a hacer negociaciones colectivas y empezamos aquí haciendo cosas que de repente pues no deberíamos, ¿no? Pues debemos de cuidar No quiere mucho decir que esos no temas. lo podamos hacer. Claro. Claro que lo podemos hacer, porque somos muy capaces, pero sí a veces nos atosigamos de mucho trabajo Claro. y podemos cometer errores, como Claro. todo. ¿Sí? Maestro, tenemos ahorita el inicio, saliendo un poquito del tema, pero viene la nueva versión del CFDI 4.0. Uy, ya no Los digas. temas de carta aporte, los temas ahorita de la PTU. O sea, hay una vorágine de información importante que si queremos abarcar todo, de repente nos vamos metiendo No, como se va un poquito generando en de momento a problemas. momento, ya se pasó el mes de mayo, ya viene junio y Sí, así claro. cada mes va Dictamen teniendo fiscal, alguno. dictamen del IMSS, dictamen del Infonavit. Bueno, pues también hubieran entonces estudiado corte y confección y ya no hubiera habido. Nah. ¿no? Pero bueno, Bueno, ciertamente que a pesar tienen de enormes que la capacidades. autoridad, que a pesar de que la autoridad no quiere a los contadores y ya Eso dice sí, que no somos nos necesarios, quiere. pues bueno, ya, no importa que ellos digan. Al lo contrario, que- creo que no se han percibido, por lo menos yo, hemos tenido más trabajo, Sí, por supuesto. aunque digan que no somos necesarios. Aunque digan que no nos van a recibir en Hacienda, que ya no nos van a dejar pasar. Así, Pero así bueno. no nos dejan. Pero sí, hay muchas complicaciones. Te voy a decir, yo por lo regular doy curso cada año de PTU y siempre como que los mismos, como que ya se volvía un curso monótono, porque o sea, así. Pero ahorita, híjoles, así. ¿Y por qué los topes? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Lo que hizo 3 renglones. ¿Sí? Sí, claro. Porque vienen dudas como estas. ¿Y qué salario ocupo? Porque no me dice exactamente el salario, o sea, Claro. la de este año, el año sin integrar, etc. ¿Qué pasa con trabajadores que están dados de baja? He visto, no sé, yo soy más apegada a lo que dice exactamente la ley, porque así es nuestra formación. Oye, que demos, ahí sí no sé cómo se haría. Claro. Que repartas una PTU calculada de aquí al 23 de abril y otra a partir del 24 de abril, o sea, ahí sí como que, quién sabe, pero han salido esas cosas, Claro. ¿sí? Y empiezan a hacer teorías y así un montón que ya hasta luego llegas, ay, espérame, empiezas a poco a confundirte, pero ya después aterrizas de nuevo. No, es así, conforme a la ley. Eso sí te voy a comentar, lo de la famosa esa guía, que ahí sí, es una guía que te dice, me sacó de onda algo que dijo, que si no tienes, a ese trabajador no estuvo los 3 años anteriores por lo del promedio,
busques a alguien que ocupe el mismo puesto y ocupes los importes y ahí sacas el promedio. Y dices, bueno, inventes. En todo caso, pues es lo que tengas es entre 3, aunque los otros tengan 0. O sea, si nos vamos de manera como, así lo interpreto de manera estricta. Pero ¿cómo que agarrar a alguien y ya y lo pones para que ocupe sus datos? No, es una guía, totalmente, que no está en ley Sí, ni en... no es vinculante para nada con el contribuyente. Exacto, Claro. sí, entonces, así hay que ver. No sé qué tú qué opinas, No, Oscar. pues yo coincido, porque pues de pronto esta creatividad, algunas de las veces de nuestras propias autoridades, y ni siquiera son de las cabezas, ¿no? Son de las aquellas que son muy creativas y bueno, Qué pues se bonito, puede, creativo. sin duda, se pueden generar afectaciones que parecieran menores, pero pues ciertamente representan, uno, insisto, la obligación del patrón de poder cubrir con lo que se impone en la ley. Pero dos, que también es mucho más importante, pues es el tema del trabajador, porque pues a ciegas se le hace suponer que va a recibir tal cantidad de remuneración por este concepto y la realidad jurídica es que no es así. Y entonces pues ya vino una descomposición y ahogar todavía y brechar todavía aún más este distingo clasista, ¿no? Que ha sido como un tema pues de manera recurrente por parte del gobierno de la República, en donde pues existen divisiones que bueno, pues de pronto se buscan hasta pretextos para poder generar o seguir generando este tipo de aciagos, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente lo que comenta Rosy, pues bueno, no puede un simple documento, una circular, un acuerdo, un memorando, un lineamiento, menos una guía por el amor de Dios es un folleto. Entonces no se puede claro. por llevar a cabo lo que se dice, aunque sea oficial ese folleto, se puede estar por arriba de un reglamento y mucho menos por arriba de la ley. Entonces pues hay que tener mucha cautela, sobre todo porque si estamos hurgando en querer generar mayor estabilidad legal, pues le estamos dando sin duda puntos y supuestos a la propia autoridad para que nos puedan imponer una sanción, ¿no? Porque al final del día, si nos estamos haciendo caso a una guía, pues con toda la certeza del mundo, la propia autoridad laboral va a decir, espérame, este es un documento, esto no es la ley, entonces no has cumplido ni con la ley ni con el reglamento y por lo tanto sobrevienen multas, ¿no? Exacto. Entonces sí es un tema que me parece que hay que tomar en consideración. Sí, lo decíamos un momento, ¿no? Hay que apegarnos a la estricta norma y con eso, pues bueno, dejar salvaguardados también nuestros derechos y nuestros intereses también. Doctor, quiero entrar al proceso, ya lo que está generando la duda, ya realmente el tema por lo cual dice la maestra, ahora todo el mundo quiere tomar cursos de PTU, ¿no? ¿Por qué? Porque ha generado muchísima duda. Y creo que el tema medular, pues evidentemente es la eliminación del régimen de subcontratación, que tanto trabajo costó regular, que tanto trabajo costó tantas modificaciones que se hicieron en su momento a la Ley Federal del Trabajo, a la propia Ley de Seguridad Social, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Impuesto sobre la Renta, entre otras tantas leyes, la propia Ley Antilavado. O sea, ya había todo un mecanismo y todo un armazón jurídico para poder regular los servicios que se daban a través del outsourcing. Y pues bueno, ahora terminan diciendo, bueno, todo esto que habíamos dicho y todo esto que se habían aprendido, pues ya no. ¿No? Entonces, a partir de este momento, se queda eliminada completamente la subcontratación. Y creo que ahí es justamente el punto en donde se genera verdaderamente una de las dudas más importantes que muchos patrones han estado exponiendo al respecto de que, oye, yo que tenía yo régimen de subcontratación y a través de este mecanismo que la propia ley prevé en el hecho de eliminar esa subcontratación y hacer una sustitución patronal simplificada, pues ya ahora ya todos esos que estaban en subcontratación ahora ya son trabajadores propios. De ahí viene el montón de dudas al respecto de qué periodos tomo, qué salarios tomo. Desde mi punto de vista, y quisiera escuchar su opinión, doctor, al respecto de que en el tema de la PTU creo que las cartas ya estaban echadas desde antes de que se hiciera la reforma. No sé si está de acuerdo conmigo. Bueno, a ver, en principio me parece que sí se abusó de esta figura de subcontratación, porque entre lo que se medio definía y entre lo que también medio se generaba un revuelto en
los aspectos fiscales para temas de retención o para temas de poder saber si el alcance fiscal estaba yo en uno o no debido cumplimiento. En materia del Seguro Social, en materia de Infonavit, trae por supuesto su enorme confusión, pero se abusó al final del día, y esto fue lo que vino a despertar ciertamente pues el clamor de no pocos trabajadores que estaban en este régimen, que se hacían estructuras jurídicas a través de contratos, de fideicomisos, de parcerías, de ganadera, industrial, agrícola, a través de asociaciones en participación, a través de sociedades cooperativas, a través de un sinnúmero de actos jurídicos, de contratos o incluso de temas societarios que traen desde luego toda una infraestructura para poder minimizar e incluso en muchas de las ocasiones arrebatarle el derecho a los trabajadores para poder tener un ingreso o una estabilidad económica que le elevaran su dignidad como persona, como trabajador, a él y desde luego su familia. Esto fue lo que pasó realmente, claro. Pero no de manera genérica, fue algo muy puntual, fue algo muy focalizado. Incluso la propia autoridad, ¿no, Rosy? Cuando decía que era un abuso de estructuras que se generaban por parte de algunos de los patrones, y en este sentido se abocó como si eso hubiera sido la regla general y como si eso hubiera sido la manera en cómo los empresarios que venían subcontratando se procuraran generar una mayor cantidad de dinero para ellos a través del pisoteo de los derechos laborales. No fue así. La realidad es que sí habían algunos cuantos, y por estos cuantos pues vinieron a generarse toda esta normatividad. Y bueno, pues ya efectivamente se eliminó, se prohibió, por decir en palabras más llaneras, el uso del outsourcing. Hay un outsourcing autorizado, sí, legal, es la subcontratación efectivamente especializada, que tiene sus propias normas, pero de manera general se prohibió el outsourcing. Yo creo que efectivamente, pues desde el 30 de noviembre del año 2012, en muy pocas roles de trabajadores y particularmente en muy pocos sindicatos, que son los que representan el interés profesional de aquellos, se vino a reflexionar acerca de la PTU, sobre todo porque se incorporó el 30 de noviembre del año 2012, cuando se reforma la Ley Federal del Trabajo, se incorpora la fracción 4 bis del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Y este establece que cuando la voy a interpretar, no lo establece como tal cual, pero establece que los trabajadores que laboren al servicio de una empresa, para este único efecto que estamos hablando de la PTU, van a tener derecho y van a tener que considerarse como tales, pero solamente para la PTU. Entonces, esto significaría que si un trabajador laborara en una empresa como beneficiaria a través de esta figura de outsourcing o de subcontratación, pues desde luego que tendría derecho a la PTU de esa empresa beneficiaria, más aparte de la de su patrón. Claro. Pero eso lo vino a aclarar esta incorporación del artículo 127. ¿Sigue igual? Y sigue igual, eso no se ha quitado, ¿no? De hecho, doctor, qué bueno que hace el señalamiento, porque justamente en eso estriba el análisis al que quiero llegar. Desde 2012 conocíamos esa famosa unidad económica para efectos de la PTU que se establecía, ¿no? Se considera la misma unidad económica tanto el prestador de servicios como el beneficiario de servicios. Maestra, si no estaba suficientemente regulado el esquema de outsourcing como tal, inclusive el derecho de la PTU a través de esta modificación desde 2012, como para que llegaran a eliminarlo completamente. O sea, creo que esto más deriva de una incapacidad por parte de la autoridad de poder ejercer supervisión sobre los patrones, que estaba muy focalizado el tema de quiénes eran los que hacían este tipo de cuestiones. ¿No era más fácil echar mano de las facultades que de por sí ya tenía la propia autoridad a hacer esta reforma que tiene muchas dudas? Porque, bueno, ya a grosso modo, aquí Oscar ya habló de la subcontratación, la prohibición, que también hay unos excesos en la subcontratación especializada, no todos son, pero bueno, ese es otro rollo.
Sí, eran pocos, o sea, no tengo el dato exacto, pero no todos eran outsourcing mala. De hecho, la figura de la subcontratación pura era buena porque ayudaba a la cuestión del negocio. Y sigue siendo, Rosy, pues esa es la base Sí. del esfuerzo en los Y por países supuesto, que primermundistas, algunos ¿no? lo hicieron. Una cuestión fiscal para evasión es otro rollo, pero eran pocos. Sí, claro. Y eran pocos y estaban súper conocidos y todo el mundo ahí de repente sacaban sus periodicazos, es este y este. Sí, entonces bien dices, ¿por qué carambas no ejercieron facultades? Y ya, y seguimos, dejen trabajar a los demás. No que ahorita ha sido todo, de un año para acá ha sido todo un show eso de la subcontratación y que bien dices, ahorita con la PTU no hay reglas claras, o sea, yo también lo veo como que les apuró la reforma de la subcontratación, apúrale, y dejaron muchos temas al aire. Oye, ¿qué pasa con esa PTU de la que viene para acá? Bueno, pero es patrón sustituido, ¿eh? Entonces, Sí, claro. pues es responsable solidario de esas obligaciones. Entonces, pues los debe tratar y estar respetando antigüedades. Claro. Eso es una de sus características, ¿sí? Pero no hay reglas así en específico. Esto fue, así como sacaron sus lineamientos, pues bien pudieron haber dicho esto para pasar así, para no Claro. dejar duda, pero no lo hicieron. Que ahora ¿sí? que en estricto sentido de aplicación de la norma, de lo que estamos haciendo en este momento, en el caso de una empresa que haya absorbido a esos trabajadores que se encontraban en el régimen de contratación, ¿de dónde a dónde le aplicaría la PTU? A ver, antes de ello, sí, también quiero hacer una aclaración. No se vaya a confundir lo que se vino incorporando desde la ley de 1931. Ese es el antecedente de nuestra Ley Federal del Trabajo. En 1931 se incorpora, bueno, no recuerdo qué número de artículo, pero es exactamente la misma definición, el de hoy, artículo 16, en la que establece el concepto de empresa, que es una unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. Pero es el concepto de una empresa. Claro. Esto no hay que confundirlo con el tema justamente de la subcontratación y que derivado de algún proceso de fusión de sociedades, decisión de sociedades o algún otro acto jurídico, una compraventa pura, una donación entre sociedad, no importa cuál haya sido el objetivo, al final del día, el artículo 41 de la ley laboral establece una definición de la sustitución patronal entre dos empresas, una antigua y una nueva, no sé qué, ese acto jurídico entre ellas, pero al final del día va a venir esta nueva a sustituirse en esas responsabilidades. Y efectivamente, como bien lo dice Rosy, el tema de la anterior empresa, esta sigue siendo responsable por lo mal pagado o lo impagado que no se haya cumplido a los trabajadores. Se establecen 6 meses a partir de que se notifique al sindicato titular del interés profesional o a la mayoría de los trabajadores, y a partir de ese momento empiezan a transcurrir 6 meses para que el patrón anterior o la empresa anterior deje de tener una responsabilidad. Pero mientras no se establezca este procedimiento, que en muy pocas ocasiones no es cualquier procedimiento, no son 2 papeles en donde se establezca, bueno, aquí pactamos que ya hay una sustitución patronal. No, se tiene que llevar a cabo ante la revisión y autorización de la Secretaría de Trabajo, pero por conducto de la autoridad laboral competente, y ella tendrá que determinar a través de no un conflicto, sino de un procedimiento incidental, de un procedimiento especial, que es la sustitución patronal, y va a culminarse con una resolución. Entonces, es toda una forma de juicio en donde vendrán una demanda, una contestación, el desarrollo de pruebas, el desahogo de las mismas, los alegatos, y se culmina con la sentencia. Bueno, pues todo este mini procedimiento especial es precisamente para poder determinar que hay sustitución patronal, pero no acaba ahí todo, sino que también existe para efectos del Seguro Social todo un protocolo de sustitución patronal, y este no arranca si no tienes una sentencia previa por parte de la autoridad laboral. Y si no tienes una sentencia previa por parte de la autoridad laboral, porque no ha habido una comunicación entre las empresas sustituida y sustituta, pues entonces obviamente no estamos hablando de ese procedimiento. Y por lo tanto, todo esto es, aunque existan 2 empresas diferentes, esto ya lo estaríamos ahí considerando
como una sola empresa, como una sola unidad económica de producción o distribución. Entonces, hay que ser muy claridosos en ese sentido, porque de pronto sí viene a generar mucha duda de que pues la empresa anterior pareciera que ya se lavó las manos y ya no tiene responsabilidad. No, no, señor. Son procedimientos muy puntuales, que eso sí se tiene que llevar a cabo a través, por lo menos, del señalamiento. Esto lo tiene muy en el caso de Puebla, el Centro Local de Conciliación lo tiene muy claro. Para poder, antes de llevar a cabo una sustitución, pues necesitan tener el acompañamiento del sindicato o los sindicatos de ambas empresas, porque son los que representan evidentemente a los trabajadores, las empresas mismas, y se lleva entonces así una conjunción de control de intereses, ¿verdad? Y bueno, pues se debe de llevar a cabo todo este procedimiento del que estoy refiriendo, ¿no? La conclusión va a ser una sentencia en la que se establezca que hay una sustitución patronal. Que inclusive recordemos que, por ejemplo, el decreto que hace la modificación de este famoso 15A de la Ley Federal del Trabajo, desde el 12, el 15A y subsecuentes, que reformaban el tema de la subcontratación, hablaba en el decreto de una sustitución patronal simplificada. Porque recordemos que el tema de la sustitución patronal es el pasar personal y los fierros y todo pasarlo a la nueva empresa que se va a sustituir la relación patronal. Sí, activos fijos. Todo. Y esta modificación que fue a raíz de la eliminación del régimen de subcontratación decía, solo pasa al personal. Porque además recordemos que el tema de las empresas de outsourcing pues eran empresas de papel, ¿no? Prácticamente no tenían nada. Que ese era justamente el tema donde se generaba el daño o el perjuicio que podía haber hacia los trabajadores. Pero en este caso sí había un procedimiento, digamos, simplificado, que se pudiera considerar una sustitución para todos los efectos laborales, que independientemente, como usted bien lo señala, hasta anterior a esta reforma ya existía este tema de considerar la misma unidad económica y por tanto, pues tenía la obligación de pagar la PTU. Entonces, eso al día de hoy no ha cambiado, eso al día de hoy sigue vigente completamente y por tanto la persona que sustente la relación laboral al día de hoy, ya sea a través del procedimiento de sustitución patronal, completo, simplificado o sin que hubiera existido tiene la obligación de pagar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ahora, con más, la preocupación que pudiera tener o derivarle un trabajador de que, bueno, entonces ¿a quién le pido mi PTU? Exacto. Claro. ¿Al patrón anterior, al patrón actual? A ver, ¿Los dos? pues claro, así de sencillo. Tú pide. Al final del día, el actual patrón tendrá que referirse a la PTU del patrón anterior, porque él, como es responsable solidario, entonces el actual patrón, así se diga que está reconociendo el inicio de la relación laboral sin antigüedad a partir de la semana pasada, pues bueno, a ver, lo puede decir en un papelito, pero ese papelito no puede haber renuncia de derechos. En materia laboral eso no existe. Si eso se lo lleva a ser una autoridad en la que el patrón dirá, bueno, yo solamente soy responsable desde la semana pasada hasta hoy. No, es convenio nulo. Ese lo van a nulificar. La autoridad laboral, tan sencillo como que le va a decir, no existe de renuncia de derechos y por lo tanto ese documentito no existe. Claro. Entonces, aquí esta es una enorme salvaguarda para los trabajadores en el que se establece pues justamente esa seguridad para que le deriva la ley derivada de la responsabilidad solidaria. Entonces, ¿recibirían 2 PTUs? Recibirían 2 PTUs. Y en el caso, antes inclusive de esta reforma, pues por el efecto de la implementación del 127, fracción 4 bis de la Ley Federal del Trabajo, desde el 30 de noviembre de 2000, podrían recibir 2 PTUs. Sí. Que no había mecánica para poder determinar y cómo incorporarlos, bueno, eso ya era otro tema. Pero tenían el derecho, sin duda, sustantivo para poderlo reclamar. Al final del día, quien se tenía que poner a trabajar, pues no era el trabajador, ¿no? Y ya la autoridad tendría que definir. Lo desafortunado, y que así también debo de decirlo, es que si esta contienda en materia de PTU se lleva ante las autoridades laborales, lo más probable es que el trabajador pierda ese juicio. Porque el 98% de los asuntos que se tramitan ante la autoridad laboral, Alex Rossi, se pierden porque la carga de la prueba gravita en el trabajador y el trabajador es el que tiene que acreditar los ingresos netos, las deducciones autorizadas, la renta gravable, y a partir de que tengas esa definición, le aplicas el 10% y ya lo empiezas a pagar a través de lo que haya determinado la comisión. Pero todo eso lo tiene que demostrar el trabajador en un juicio laboral. Entonces, pues prácticamente, es más, comentábamos hace un rato, el patrón ni siquiera llegó a ese juicio y no obstante su contumacia o su rebeldía, va a ganar ese juicio
porque lo va a perder el trabajador. Maestra Rosy, otro de los temas que ha estado generando también controversia en el tema de la reforma es justamente, ya lo decíamos a un principio, los topes máximos de reparto de PTU que se tienen, que se utilizó como moneda de cambio, si recordemos y haciendo un poquito de remembranza de cómo se dio esta reforma, también tiene que ver mucho a raíz de presión internacional para poder firmar el tratado internacional con Norteamérica, afecto de bueno, dar cierta seriedad al tema de las libre sindicalización y otros muchos aspectos que ahorita retomamos. Sin embargo, el tema justamente de estas limitantes al tema de la PTU, ¿no? Ok, vamos a eliminar el régimen de subcontratación, vamos a subir a todos los trabajadores que de por sí eran trabajadores, pues bueno, ya considerarlos como tal y tratar de evitar estas simulaciones y estos esquemas que se realizaban, pero pues va a tener una repercusión en la PTU, entonces lo que hacemos es vamos a limitarla, vamos a limitar que sea máximo a 3 meses de salario, perdón, o el promedio de las últimas 3 PTU repartidas por parte del patrón. Y eso ha generado dudas, además de lo que ya comentaba usted en un inicio, del tema de que son topes máximos. La principal duda que yo me he enfrentado, y seguramente ustedes también en el ámbito empresarial, el hecho de que, oye, ¿y qué hago con mi PTU excedente? Que esa es la duda clásica, ¿no? Al final de cuentas, yo cuando presento mi declaración anual, marzo para las personas morales, abril para personas físicas, a lo mejor yo no tengo calculada mi PTU y yo determino, inclusive el propio sistema del SAT, por default, me determina el 10% de lo que corresponde. Entonces ya me pone una utilidad que corresponde básicamente a lo que yo tengo que repartir. ¿Qué pasa si es menos de esa PTU, lo que yo tengo la obligación de repartir, derivado de estos topes? Pues bueno, ahí regresarías a nuestras normas de información financiera. Claro. Hizo una provisión, cargo dependiendo de la sustancia económica, porque la PTU no es un impuesto a la utilidad, eso hay que recordar. O va al costo o va al gasto, dependiendo. Vamos a imaginar gasto 100,000, abono a PTU por pagar 100,000. Así se quedó contablemente y así lo expresé en mi declaración anual. ¿Qué pasa? Con los topes ya no voy a pagar 100,000, voy a aplicar 80. Si nos vamos así, no tengo que eliminar ese pasivo, claro, ¿sí? Pero tendría yo que hacer el asiento contrario. Cargo el pasivo por los 20,000 que me sobraron y resultado de ejercicios anteriores. Pero tengo que revelar este hecho porque estoy moviendo contabilidad en las notas a los estados financieros. Así se haría, porque ya no se pagó, ya no es una obligación. Si nos vamos a lo que es un pasivo, el pasivo es una obligación ineludible como consecuencia de hechos pasados. Esos 20,000 ya no cumple eso que es un pasivo. Ya no lo voy a pagar, ¿sí? Ya nunca lo voy a pagar, ¿sí? Y ya nada más voy a pagar esos 80. Porque yo he estado escuchando, no, pues esos 20 que se queden y los repartimos el año que sigue. Pues, ¿en dónde dice eso? ¿Sí? Nada más es la PTU no cobrada de los que no, bueno, los que tenían derecho, que cumplieron eventuales mínimos 60 días, o no fueron por su PTU. Eso sí se tienen que quedar en el pasivo, pero lo demás se tiene que eliminar. Eso nos pasó el primer año. Yo considero que si sigue este procedimiento, a menos que nos cambien la jugada, que pase algo, pues ya el cálculo de la PTU ya debería de venir desde el anual. El anual yo ya debe tener mi papel de trabajo. Eso es lo que voy a repartir para que lo ponga exactamente. Claro, para llegar a la utilidad que me toca ya repartirlo, la base que me toca ya repartir. Sí, pero como bien dices, también pues el formato me debería de permitirlo, porque si ya me lo calculo en algunos directos, pues no lo puedo mover. Sí, entonces claro, así lo tengo que dejar. Pero yo ya debería tener ya, para que contablemente yo esté generando ya un pasivo exacto que voy a repartir. Maestra, ¿está de acuerdo que eso va también a generar una consecuencia en materia de la declaración anual que ya tengo presentada? Claro. Y que ya tengo una PTU, porque si no, para el siguiente año me va a arrastrar esa PTU y me la va a dejar como pendiente de pago, que la tengo que acumular para el siguiente año. Eso es lo malo de estas reformas, que fueron como muy rápida y no contemplan todos los casos, que no fue a ver qué dice el ISR, qué dice, bueno, la autoridad fiscal, qué me dice el IMSS, todo, las finanzas estatales. ¿Cómo encuadrar todo, que veamos el impacto integral, no nada más? Que de hecho, pues fue pretexto moverlo a PTU, porque según lo dijo de la subcontratación, pero afectó al 100% de los patrones, ¿sí? Sí, o sea, los que no tenían PTU. O sea, no tenían subcontratación. Pues también. Sí, sabemos que fue una cuestión de negociar por lo que dijimos. Pero eso va a tener un impacto contable. Claro. Sí, y unos dirían, no, que por qué voy a mover estados financieros, yo ya los puse, viene más. Yo ya debí en actas de asamblea ordinaria
que quedó asentado en libros sociales, que esos eran los estados financieros. Pum, 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 ya pasó marzo y ahora resulta que no era, bueno, porque el pasivo ya es otro. Entonces, sí, es que hay bastantes repercusiones tanto en materia financiera, en materia contable. Entendemos primero el tema del pasivo que se generó, que ya no se va a cubrir, que ya no se vuelve una obligación ineludible de pago, ya tiene una característica completamente diferente. Una modificación evidentemente en la declaración anual que estamos presentando, una modificación si es que ya se presentaron el acta de asamblea ordinaria, que tenemos que hacer por lo menos esa asamblea a nivel anual ordinaria. Y si ya se hizo el informe del administrador o del comisario, pues también hay que modificarla. ¿Para qué? Para que todo sea organizado y que coincida plenamente una cosa con otra. Bueno, entonces los 14 o 17 mil pesos que te cobró el notario para haber hecho esa asamblea, pues, claro, tienes que volverlos a... Totalmente, porque se pagar, tendría que modificar. Si no, porque pues obviamente... Bueno, ahí ya está. El gran problema es que esos 15 o 17 mil pesos lo va a justificar el patrón y va a reducirlo para la PTU del ejercicio siguiente que terminó pagando el trabajador, ¿no? Claro. Ahora, adelante, perdón, maestra. Sí, o sea, es que no nada más fue así nomás, estos 3 renglones que nos pusieron. O sea, claro, hubo muchas implicaciones y que hace un año cuando salió como que todavía no lo dimensionábamos. Sí, se empezaba a dar, etc. Pero ya ahorita que ya llegó, ahí fue, empezaron a salir varias cosas. Sí, nos agarran con los dedos en la puerta como siempre, ¿no? No, y con más. Ahora, ¿cómo determinas el promedio de los últimos 3 años? Tienes que meterte a las contabilidades anuales, claro, ¿no? Y ya no arrastraste el lápiz un año, ¿no? Ahora tienes que hacerlo 3 años. 3 años, exactamente, para tener ese cálculo bien definido. Hace un momento, doctor, usted señalaba el caso de esta empresa de minera que decidió pues pagar los 600, 700 mil pesos por trabajador. Probablemente en muchos casos eso supere en mucho o en algo los topes que estábamos señalando hace un momento. ¿Qué pasa con ese monto que se está pagando? ¿Cuál es la repercusión laboral y evidentemente, maestra, de seguridad social que se va a tener al yo no respetar esos topes? Porque yo pudiera, como ya está el caso de esta empresa que usted nos dice, que decir, ¿sabes qué? Mi tope de los 3 meses o mi tope de las 3 últimas PTU son 100 mil, pero el trabajador en mi cálculo me dio 200 o 300 o 500, pues se los pago. ¿Qué pasa con ese excedente? ¿Cuál es el tratamiento que se debe tener? ¿Es PTU? ¿No es PTU? ¿O qué pasa? La ley es muy clara. La PTU tiene un registro, tiene una mecánica, tiene un procedimiento. Que te dio, a través de este procedimiento y a través de esta mecánica, pagar realmente 200 mil pesos, pero tú quieres distribuir 300 mil pesos más, como lo es el caso de esta empresa minera. No es un grupo de empresas mineras, no nada más es una. Bueno, pues eso es una gratificación, eso no es PTU, eso es una gratificación. Bueno, pero si es gratificación, entonces, aunque se haya pagado una sola vez, si fue de manera permanente, si fue de manera constante, si se paga dentro del término de un año, y obviamente si es, digamos, objetiva, que son los requisitos para poder integrar una prestación, pues, y lo cumple, entonces ese excedente de 300 mil pesos es una gratificación. Y si es una gratificación, entonces lo tienes que incorporar a tu salario base de cotización. ¿Por qué? Pues porque el artículo 27 así te lo ordena. Claro. Y entonces lo que estoy viendo que no haría el patrón es observar la consecuencia. Y la consecuencia es de que el salario base de cotización de los 600 pesos que estaba cotizando el trabajador por este chistecito, a lo mejor se le va a ir a 900 o 1100 pesos, no lo sé. Claro. Pero el tema es que sí se va a mover la base de cotización. Y vamos a estar en un problema también ante el Seguro Social, porque ahora habrá que presentar esa variable del salario, integrarla y a ver cuántos se nos van al tope de las 25 o más por una PTU, pues pagada en Lo exceso. bueno es que nada más sería un bimestre, pero si lo hacemos bien, claro. Claro. Pero sí, porque nos dirían, es que yo se lo di aplicando, bueno, como beneficio al trabajador, todo lo que beneficia está permitido, sí, pero pues hay reglas, entonces, y por algo las pusieron, así de fácil y sencillo. Y bueno, de por sí la extensión no era mucha, así que pues, mucha iba a estar grabada. Pues, ¿cuánto es 1443? Sí. O sea, es muy poquito, 15 UMAS. Pero sí,
porque ahí te dice el tope, es más, dice deberá, algo así, deberá, utiliza la palabra deberá, entonces no es podrá, es deberá. Sí, claro. Sí, tiene una repercusión importante en materia de seguridad social también, porque se tendrá que integrar, porque las cosas por su nombre. Esto ya no es PTU. Y impuestos sobre nóminas también. Exactamente. No, Infonavit. No, todo, vamos a toda la carga de seguridad social, a la carga de Infonavit, a la carga de impuestos sobre nóminas, a la carga de impuestos sobre la renta para el propio trabajador, porque obviamente también pues, va a acceder claro, un limitante. ingreso más. Y en caso, por ejemplo, doctor, que entregamos esa PTU en mayo y acordamos bien bonito y nos ponemos de acuerdo y le damos los 600, 700 mil pesos. Y resulta que al trabajador lo vamos a despedir o por algunas circunstancias se le despide en junio, julio, en este mismo año. ¿Jugaría para efectos de la indemnización del trabajador? Esta parte que le están pagando. Para la indemnización, bueno, como es gratificación y en términos del 87 de la Ley Federal del Trabajo, del 84, perdón, de qué debe integrar el salario, por supuesto que es cualquier gratificación. Sí, dice Claro. la variable de las Y utilidades. porque también expresamente en materia de PTU sí se excluye completamente de la integración salarial laboral. PTU. Pero a esta, al perder la calidad de PTU, La variación. Exactamente, este excedente, pues ¿qué crees? También ya te juega para efectos Sí, claro. laborales. ¿No? Entonces la repercusión es mucho más allá de verte buena onda y pagar una PTU Sí, no hay que tener superior mucho de los cuidado. límites. Sí, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Y la Yo verdad creo es que la misma autoridad tampoco dimensionó esto, ¿eh? O sea, no, muchas cosas. No, pero si sacan, ¿cómo lo va a dimensionar Rosy? Y digo, si te sacan el libro vaquero en una guía, si lo hubieran dimensionado, pues realmente lo hubieran hecho perfectamente a través de circulares o a través incluso del propio afectación, actualización del reglamento federal de los artículos 121 y 122. ¿no? Ahí decía, ahí tiene que ir, y no lo hicieron. Sí, entonces, bueno, es toda la verdad, muchas cosas que nada más nos hicieron ese pequeño cambio. Claro. Ya trataba usted, maestra, el tema del efecto del impuesto sobre la renta. Ya digamos, ya no hablemos de ese excedente, ya hablemos de la PTU como tal, que se calcula en los términos y que se limita ya como lo habíamos señalado. La mecánica del impuesto sobre la renta, si usted tiene una exención, no es tan grande, pero al fin de cuentas tiene una parte exenta. 15 UMAS. Y hay 2 UMAS, porque tenemos el procedimiento del reglamento, que no es 142, que todavía le dicen 142, no es 142. Es el 164 cuando nos modificaron, que es divídelo, lo pones entre los 12 meses, una tasa efectiva y bla, bla, bla. Le restas el número que pensaste. Sí, pero no siempre, yo he hecho ejercicios y no siempre beneficia el del reglamento. Claro. Está medio raro. O lo acumulas dentro de la semana o quincena donde lo vayas a pagar y le calculas el impuesto, obviamente se le ve un montón, o aplicas el procedimiento de reglamento, ¿sí? Pero que tiene que haber una retención, tiene que haber una retención, a menos que sea una PTU de 500 pesos, pues obviamente toda está ahí exenta. Claro, ¿sale? Totalmente. Doctor, lo timbramos, y ahora que ya es una especialidad el tema de la CFDI. Doctorado en CFDI. Sí, exactamente, ya todo el mundo nos preocupamos por el tema del CFDI. ¿Cuál sería su recomendación, doctor, desde el punto de vista laboral, el hacer un timbrado especial por separado del salario, aun cuando utilicemos la mecánica de ley, o integrarlo en el propio CFDI del salario? ¿Qué es lo más recomendable? A ver, el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo define qué es lo que debe demostrar el patrón. Y te remite al 804, que son los documentos que el patrón tiene la obligación de conservar y de exhibir en juicio. En el caso de alguna controversia, hablo obviamente desde el punto de vista laboral. En un simple papel, sin mayores requisitos fiscales, claro, lo único pues es para acreditar que tú pagaste y que el trabajador recibió. Si eso ya lo quieres llevar a tu contabilidad para deducirlo, y que creo que sería la razón obvia, bueno, pues ya tendrá que satisfacerse con requisitos fiscales. Y para lo cual, bueno, pues ahí tendrías, obviamente, jugarían las reglas de la composición de este CFDI. Si es cierto, la Ley Federal del Trabajo ya actualmente habla también de CFDI. En el 101. Claro. Aunque no te establece la obligación de emitirlo. La única obligación es el 804 y ahí no aparece en ningún otro documento. Todavía habla de listas de raya, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno. Aquí para comentar. Es que el 101 dice, habla de los recibos de nómina y habla de los CFDIs. Te dice, los CFDIs
pueden sustituir al recibo de nómina. O sea, yo así concuerdo totalmente con Oscar. Si yo pues hago ahí está laboralmente hablando, que ya después te los piden, pero no es legal. ¿Yo qué te recomendaría? Hacer un recibo aparte. Bueno, un CFDI o lo que quieras. Para, más bien, no tanto para la autoridad, pues, supone que ellos nos entienden más, sino para el propio trabajador, para que vea, ay, ¿por qué? O sea, que vea claramente la PTU, pero es nada más ahí. Claro. Pero pues no hay ninguna provisión expresa, tú lo puedes poner en la misma nómina con las demás cosas, Sí. pero no existe disposición expresa que lo hagas juntito, lo hagas separado. Correcto. Sí, de hecho la propia ley laboral te establece que, no recuerdo exactamente en qué fracción es, pero debe ser como en la 13, si acaso la 14, en el que la carga de la prueba de demostrar el pago de reparto de utilidades es del patrón. Y entonces efectivamente, ¿cómo lo va a demostrar? Lo puede hacer con cualquier documento. Claro. Sí, claro. O con un mismo documento. Es más, puede hacerse, señores patrones, en la misma carta de renuncia. Sí. Ahí pueden establecer el monto del salario, la fecha en que cesó evidentemente la relación laboral, el horario. Y esa misma carta te sirve para todos sus efectos demostrativos. Claro. Ok. Hay un tema también que ha estado sonando mucho y la verdad es que pues no es para menos con el tema de la reciente pandemia, que al parecer ya vamos en franca salida, esperemos que así sea, pero pues también hay muchos negocios que están recuperando y que al día de hoy a veces el tema del flujo del efectivo les genera alguna preocupación para el pago justamente del tema de la PTU. ¿Qué tan viable, maestra, doctor, es el hecho de que se pueda pactar aún cuando la ley lo señala que se debe de pagar 60 días después de cuando se debió haber pagado o determinado la base gravable? ¿Qué tan viable es negociar con los trabajadores y poder hacer, por ejemplo, un pago a plazos o pagarlos en fechas distintas a las que la propia norma señala? Pues hay un principio que dice nadie está obligado a lo imposible y me falta liquidez. La obligación se tiene que pagar, Claro. ¿sí? Que la disposición es muy estricta, pero pues podemos hacer, bueno, ahorita a ver si como me puede corregir Oscar, no lo sé. No, maestra, ahora como quieres. Pues esa es la comisión mixta, ¿sí? Le expresas que ella, oye, tengo ese problema, obvio, tiene que quedar ante la autoridad laboral, pues porque pues nomás así, pues no, ¿sí? Claro. Y determinarlo, pero hay que seguir un procedimiento, porque acuérdense que les dije, el pecado del patrón es tomar decisiones unilaterales. O sea, sí, pues obviamente va a perder y lo van a supermultar, ¿sí? Porque también debemos entender la cuestión de liquidez, que no hay dinero, ¿sí? La obligación ahí está, y porque uno dice, ¿por qué no hiciste reservas? Pues lo hice la reserva, pero pagué salarios, Claro. o sea, no para esto. Pero bueno, considero que sí se podría, pero cumpliendo y diciéndole bien y cumpliendo con la comisión mixta. No sé, Oscar. Doctor, el tema de la formalidad, ok, ya nos da cuenta la maestra Rosy, no hay limitante, ¿no? Y nosotros podemos convenir con el trabajador, al final de cuentas es un contrato, ¿no? La voluntad de las partes. No, Alex. No, a ver, Sí, doctor, no, sin agredir derechos. Hay una voluntad de las partes. Esto de la voluntad de las partes Sí, me hace más bien como match desde 1812 con el Código Napoleónico, en donde efectivamente en materia contractual prevalece la voluntad de las partes. Claro. Sí, pero eso es una teoría absolutamente formalista, eso es una teoría que tiene que ver justamente con ese principio rector, claro, que va de la autonomía en la voluntad de las partes. Pero eso juega una situación totalmente diferente a la justicia social. claro. La justicia social es un tema que se desteta, esa reminiscencia de estar trayendo instituciones de carácter pura y absolutamente civil a un tema laboral. Sí. No, eso ya pasó desde la propia reforma, o más bien desde la propia Constitución de 1917, en esa tarde del 23 de enero de 1917, pues para eso se reunieron esos congresistas y se generó justamente la gesta de los alcances del artículo 5º y el nuevo nacimiento del artículo 123 constitucional, para poder justamente desencajar de plano esa teoría absolutamente civilista.
Hoy la justicia social juega en temas diferentes. Lo desafortunado es que sigue prevaleciendo. Y digo desafortunado porque efectivamente se ha escuchado que, bueno, mientras beneficia a los trabajadores, conviene. Así lo establece la propia ley laboral. Sí. El tema es que, en principio, la ignorancia de la ley a nadie aprovecha. Claro. ¿No? Dura lex, sed nata lex. La ley es dura, pero es la ley. Claro. Y si la ley te establece un término, pues hasta eso te quedas. Bueno, ¿qué pasa si vulneramos y pagamos a plazos con posterioridad al día 31 de mayo, que es la fecha límite para personas morales el pagar? Y te lo llevas, a lo mejor no te alcanzó, y te lo llevas 3 o 4 o 5 meses posteriores. ¿Es válido? Legalmente no. Estás violentando la ley. Y hay multa. Y entonces vendría una multa, efectivamente. Y las multas, vuelvo a insistir, el que pagues mal o no pagues es exactamente la misma multa. Son 250 UMAS por trabajador. Claro. Eso es lo que te estás jugando, claro. Siempre y cuando venga la autoridad, te llame la atención y te inicie un procedimiento. Claro. Pero tenemos 17 inspectores en Puebla. Tenemos una capacidad de respuesta minimizada en toda la República Mexicana. Y entonces la posibilidad para que te lleguen a visitar es nula. Es más fácil que te saques la Lotería Nacional, ¿no? A que te vaya a visitar la Secretaría del Trabajo. Ahora, se puede generar una posibilidad y agrandar cuando existe una queja por parte de un trabajador. Y entonces ahí sí tendrás que asumir las cargas de tu propia negligencia. Claro. Yo iría con este tema de la inviabilidad financiera, o de la falta de liquidez que acertadamente comentas. Pues sí, el hecho de decir, a ver, yo estoy pagando conforme lo determinó la comisión mixta. Claro. No, pero eres corresponsable. Bueno, por lo menos tienes un argumento. Claro. Sí. ¿No? O sea, ¿y qué es inválido legalmente? Sí, pero tienes un argumento. Claro. No que no tengas nada, ¿no? Al menos Claro. lo agotaste. De ahí cubrir la formalidad de crear la comisión, que muchas veces ni la pelamos, ¿no? Ni le hacemos mucho caso. Sí. Pero si a través de la comisión, que es la que determina y la que hace el proyecto del reparto de la Sí, PET, claro. si se determina a través de esa comisión un acuerdo de repartir en Pero parcialidades. claro, el patrón debe demostrar esa inviabilidad financiera, ¿eh? También no hay que... Sí, claro, sí. Sí. Okay. ¿Cuál sería una forma maestra de poder los demostrar? estados financieros. Estados Sí. financieros. Pero bueno, se pueden ir más allá, a revisar a ver si esos estados financieros son de verdad. Claro. Si no es nada más, le pongo ahí unos numeritos y ya no O sale. que ya cae en una insolvencia, porque eso es también ha sido muy práctico por parte del patrón, decir, Claro. no, pues es que no tengo, debo, no niego, tengo, no Pago, no puedo. no tengo, ¿no? Claro. No puedes llevarte a esos simples ocurrencias. Sí hay insolvencia, Claro. pero para que haya insolvencia, pues te lo tiene que determinar una autoridad, y para lo cual el único procedimiento válido en México para la determinación de la insolvencia se llama concurso mercantil. Claro. Y el concurso mercantil tarda unos 5 o 6 años. Claro. Todavía el de Mexicano de Aviación no se define, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, claro. entró en el 2002 esta ley de concurso mercantil. 2002, tiene 20 años. Claro. Y aquí en Puebla tendremos 12 o 15 en 20 años. Entonces, no es un tema tan sencillo de decir, Claro. bueno, estoy en un estado de insolvencia. Sí, claro, lo tienes que demostrar, como bien dice la maestra Rosy. Entonces, sí es un tema realmente que bueno, estamos, o subsistes, Claro. ¿no? O de plano fracasas. Claro. Bueno, pues hay que darle aire en ese sentido. Sí. Y yo creo que estás justamente en la línea de fuego. Yo lo que tendría que decir como abogado, pues tienes que cumplir con la ley. Si no tienes la capacidad de hacerlo, pues asume las cargas de tu propia negligencia. Claro. Correcto. ¿No? doctor. O deja de pagar impuestos para que le puedas pagar a los trabajadores. Es exactamente lo mismo, Sí. que quieres cumplir. Entonces, sí hay un tema. Sí, es un tema Sí. complicado, ¿eh? O sea, no Bastante. es, porque nosotros lo platicamos aquí, nuestra opinión, pero ya la realidad, además cuando venimos de una cuestión de pandemia, por eso es que los empresarios decían, dame un respiro, dame Sí. dame estímulos, algo, porque pues, las leyes son muy claras, se tienen que cumplir, y pues no me ayudaste, entonces,
y ahí siguen las leyes, ¿no? Claro, claro. Perfecto, pues para ir cerrando el tema, doctor, maestra, pues sus comentarios finales al respecto del tema, sus recomendaciones. Creo que es bien importante que ahorita todo el sector empresarial que justamente está viéndose apretado no solamente en el tema financiero, sino ahorita con tanta obligación que tenemos encima, con tanto cumplimiento que hay que dar, de repente yo la verdad es que sí veo al sector empresarial un poquito asfixiado de tantas obligaciones, ¿no? Y de repente se nos van ahí un poquito los tiempos, se nos van un poquito los recursos económicos Sí. y humanos para poder dar cumplimiento a todo esto. Entonces, pues maestra, sus comentarios finales al respecto. Pues ya, así bien dijiste, es mucha carga, pero pues hay que analizar muy bien este tema entre todos, o sea, no nada más uno, porque pues el contador calcula, pero acuérdense que también está a cargo la administración y dirección para tomar las decisiones, las que sean buenas o malas, pero él es el responsable. Y como dicen, en su caso, asumir las consecuencias. Y pues dejar todo bien hechecito, nada más cumplir con lo que dice la ley y en una cuestión de cultura de compliance, identificar y prevenir el riesgo. Nos pasó este año, pero que no nos vuelva a pasar el siguiente año. ¿Sale? Muchas gracias, maestra. Doctor, por favor, sus comentarios finales. Hombre, pues en principio es importante efectivamente dentro de este aseo administrativo que alude la maestra Rosy Huepa, que no se pierda de vista que hay que cumplir con la ley. Constituyan sus comisiones mixtas, por el amor de Dios. Son 5 comisiones mixtas, no nada más la de PTU, esta es efímera y nada más tiene vigencia en un año, ¿no? Pero están las comisiones mixtas en materia de seguridad y salud del trabajo, en materia de capacitación, adiestramiento y productividad, en materia de reglamento interior de trabajo, en materia de antigüedad, escalafón y ascenso. Estas comisiones mixtas, pues es una obligación llevarlas a cabo. Ahora, específicamente esta, hay que hacer el asentamiento a la convocatoria, documentar. Son 5 documentos los que tienen que tener para poder de alguna manera dar cuenta en el momento de que tengas una visita de cumplimiento normativo con estos 5 documentos, que es la constitución de la comisión mixta, las convocatorias, el que te firmen de que se entregó de manera puntual la comisión mixta, el reparto, perdón, la constancia, la carátula de reparto de utilidades, no el reparto de utilidades del impuesto sobre la renta, el poder establecer una carta de liberación y de no objeción por parte del sindicato, o por parte por lo menos de los trabajadores si no tiene sindicato. Creo que minimizas la posibilidad de que te lleguen a generar alguna multa, ¿no? Entonces, pues la recomendación, sin duda, pues es hacer el mayor de los esfuerzos. Es muy complicado, pero bueno, en principio la autoridad te sanciona por no hacer las cosas. Entonces, háganlas. Que a lo mejor va a estar mal, bueno, ese es otro acto de autoridad. Y que seguramente pues vas a tener tiempo para poder ir solventando. Pero de manera inmediata, háganlo aunque esté mal y después solventen lo que está mal. Hay que dar ese primer paso, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que es un tema súper interesante. Es un tema que además todavía tiene muchísimas cosas que se pueden analizar, muchísimas características específicas de cada ente empresarial, que de verdad te va dando otras aristas diferentes a lo que hemos platicado el día de hoy. Pero la verdad es que este tipo de programas lo que busca es sembrar esa semilla de investigación para las personas que nos hacen favor de seguirnos, que nos están viendo, que puedan ellos aterrizar todos esos comentarios a su realidad y a lo que les aplica verdaderamente de manera puntual. Evidentemente no hay recetas de cocina, no hay soluciones fáciles ni cajitas preestablecidas. Creo que cada uno debe tener su cumplimiento adecuado y en medida, bueno, de lo que su empresa exija, pues también hay que hacer lo propio desde el punto de vista pues, jurídico y fiscal y todos estos cumplimientos que tenemos que hacer. No me resta más que agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, compartir y pues bueno, cada vez que seamos más los que compartimos información con valor. Muchas gracias. Vamos a seguirnos en nuestras redes sociales.